Y estamos grabando. Entonces, bienvenidos a Academia Cristo, la segunda clase de este curso. La Biblia, la nación elegida, la segunda lección, la Pascua y el Éxodo. La Pascua y el Éxodo que tenemos aquí enfrente de nosotros. Y empezamos con una oración. Oremos. Amado Dios, haber escuchado sobre la primera Pascua me ayuda a entender mejor que he sido salvado por medio de la sangre de Jesús. El Cordero de la Pascua tenía que ser limpio y sin mancha, y tú ofreciste a Jesús y su obediencia perfecta como mi sustituto. Ayúdame a creer en Jesús como mi Salvador y apreciar el perdón que Él ganó para mí por medio de su muerte. Amén. Ok, seguimos. Ya que estamos en el comienzo de este curso, otra vez les muestro esta diapositiva. Mostremos respeto, llegando preparados, siendo puntuales a los profesores que nos sirven, a los compañeros de clase y en el grupo de WhatsApp. No he visto ningún problema hasta el día de hoy, entonces muchas gracias por eso. También les pido que apaguen sus micrófonos cuando no están hablando porque hay mucho ruido al fondo y no queremos distracciones y queremos escuchar bien a los aportes de nuestros amigos y cuando estamos hablando de los temas del curso. Muchas gracias. Vamos a empezar con la actividad de la apertura. Antes de la clase, uno de ustedes estaba hablando acerca de las 10 plagas y cómo se relacionan a algunos de los dioses falsos de los egipcios. Y es cierto, no vamos a tomar mucho tiempo hoy para examinar cada plaga, pero si usted estudia a los dioses de los egipcios y sus miedos y que creían, vemos que Dios estaba demostrándoles que Él era más poderoso que todos sus dioses falsos. Entonces fue una demostración que tal vez en una primera lectura no veríamos, porque no somos parte de esa cultura. Pero en la actividad del día, yo creo que echen un vistazo a Éxodo desde 9:1 a 10:22. ¿Pueden decir las primeras 9 plagas? En su opinión, ¿cuál de las primeras 9 plagas sería la más dura? Entonces, el faraón no quería dejarlos salir de Egipto a los israelitas. Entonces, Dios empezaba a mostrar su poder con milagros, con estas plagas, y así fue, una línea de plagas muy temerosas. Ovidio. Sí, buenos días a todos mis hermanos. Quiero compartir la respuesta sobre las 10 plagas que menciona el problema que se dio con el faraón y la llegada de Moisés enviado de Dios. Una de las plagas primeras fue cuando Dios le demostró al faraón que le podía hacer un río de sangre y se lo demostró. El río Jordán se lo tiñó de sangre, le mandó ranas, le mandó piojos, le mandó moscas, úlceras, le mandó también granizos y la muerte también del ganado y por último la muerte de todos las tinieblas también y la muerte del primogénito de su familia, de los animales, de la encargada del molino, y total de que dejó al país en un clamor para que sintieran el poder que tiene el Señor hacia aquellos que no le guardan respeto a Él. Ok, muy bien. Usted mencionó algunas de las plagas. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregar
¿Algo a su respuesta? Entonces tenemos las ranas, los piojos, también moscas. Él mencionó al ganado. No recuerdo, ¿mencionó úlceras? Sí, mencioné, pastor. Ok, tal vez mencionó todos. Entonces, el granizo, langostas, las tinieblas y últimamente, por último, la plaga de la La muerte muerte de los primogénitos. de los primogénitos. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Juan Bautista. Sí, pastor, tomando en cuenta la pregunta que es, pues él mencionó todas las plagas, faltaría entonces cuál sería la plaga, la primera, la plaga más fuerte. Sí, La para usted. pregunta de Bueno, ahí sí. Ujú. para mí la plaga más difícil pues sería la plaga de donde se convirtió el agua en sangre No. y la que el pueblo sufrió el efecto físicamente, Ujú, que fue la plaga de úlcera ujú. y la plaga de los insectos, porque la afectaban directamente a la persona. Sí, Esas serían especialmente la plaga de úlcera, sí. porque ese se manifestó en el cuerpo físico de las personas. Ujú. Sí, muchas gracias. Y gracias por mencionar el río muy importante de Egipto, el Nilo, porque Egipto estaba en un desierto y sin el río Nilo no habrían sido una nación porque dependían del río. Y de hecho el río Nilo era un tipo de Dios para ellos porque les daba, pues según ellos, les daba la vida. Cuando había inundaciones y de hecho que harían inundaciones para regar sus campos. A veces, algunos años no tenían inundaciones o no había suficientes inundaciones y sufría la gente ahí. Entonces, adoraban al río Nilo. Roberto. Sí, profesor. Quería resaltar algo. Estas plagas, algunas de ellas, eran contrariando a los dioses de Egipto. Cuando hubo la plaga de la muerte de todo el ganado, era porque tenían un dios en forma de toro que se llamaba Apis o Abis, creo, ¿no, profesor? Eso quería... Sí. Los estudiosos, quienes estudian la cultura egipcia, ven los dioses y ven conexiones y vínculos entre las plagas y algunos de los dioses falsos de los egipcios en ese entonces. Entonces, es muy probable que Dios hizo eso para mostrarles que Él era el Señor y no sus propios dioses falsos, sus ídolos. Muchas gracias. Emilio. Sí, pastor. Yo pienso que la plaga más dura fue cuando Dios determinó que va a matar a cada uno de los primogénitos. Para mí es lo más importante. Y realmente esto fue lo que determinó que el faraón permitiera que el pueblo saliera. Los dejó en libertad y como que lo ayudó a recapacitar un poco, ya que tocó cada uno de los primogénitos, incluyendo los animales. Sí, Entonces, muchas gracias. Dios, sí. Ok, vamos a seguir. Y lo que nos toca hoy es lo que vemos en la foto enfrente de nosotros, un cordero. Vamos a ver la Pascua, vamos a ver una parte de la última plaga, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Pastor. Sí. Mire, una consulta porque la verdad que quedamos, yo quisiera escuchar su punto de vista
¿cuál es la plaga más importante? Muchos han dicho su punto de vista y no hemos escuchado el suyo. Yo espero, para mí es la muerte de los primogénitos, pero ahí se habla de uno, se habla del otro. Me gustaría escuchar su punto de vista si no es ningún inconveniente. Sí, claro que sí. Y creo que es la opinión de todo el mundo que la última plaga es la más dura. Pero en esta pregunta se consideran las primeras 9 plagas. Entonces depende de uno, porque si usted hubiera sido un vaquero en Egipto en ese entonces y todo su ganado se murió o se enfermó, tal vez eso habría sido la plaga más dura. O tal vez usted era pescador en el río Nilo y cuando todos los peces se murieron en el río Nilo por causa de la sangre que era, porque el agua se convirtió en sangre, tal vez eso habría sido la plaga más dura para usted. Entonces depende de la persona y depende de la posición de la persona, creo. Es mi opinión. Entonces, correcto, tal vez... Muchas gracias, me parece muy, muy acertada porque se adapta, como dice usted, a los intereses de cada quien, ¿verdad? Según como lo sienta la persona, siente que es la más dura en todo caso, ¿va? Sí. Pero sus respuestas son muy buenas porque cada uno, depende de cada uno. Y para esa pregunta era para que nos imagináramos como egipcios en ese entonces. Entonces, ¿qué pasaría si yo hubiera sido un egipcio en ese entonces? ¿Cómo habría sido? Entonces, por eso puse la pregunta así. Perfecto, profesor, gracias. Muy bien, continuamos. Entonces, si tienen sus Biblias, las pueden abrir a Éxodo 10, porque vamos a contestar las preguntas de considerar. Las preguntas de considerar. Y la primera pregunta es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Considerando 10:23 a 12:47. Alejandro Gordillo, bienvenido y adelante. Buenos días. Bueno, dentro de los personajes que están en la historia estaría Dios, que sería uno de los personajes. Estaría Faraón, estaría Moisés, estaría el hermano de Moisés, que se me olvidó ahorita el nombre, ¿cómo es que llama? Sí. Bueno, el hermano de Moisés. Aarón. Miriam. Sí. La hermana Miriam, Aarón es el hermano. Aarón. Y también estarían el pueblo como tal de Israel, que se le dice que maten el cordero. Porque yo me acuerdo ahorita no habrían más personajes en ese momento. ¿Alguien más? Sí, creo que tenemos. Pues en la noche de la plaga de la muerte de los primogénitos, el ángel exterminador pasaba por el país buscando las casas que no tenían la sangre en sus marcos de la puerta. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? A ver, búsquenlos. ¿Hay algunos aquí? Algunos. Sí, a veces se esconden un poco en los pasajes. Oh, es un objeto, es una cosa. A ver, Juan Segura. Sí, los objetos que encontré yo serían las alhajas
de las alhajas de plata y de oro, el trono del faraón, Ok, sí. los postes y el dintel de las casas Ujú, y las ujú. casas en sí también, ¿ah? Sí, sí, muy bien. Excelente. Y los bordones y manojos de hisopo. Ujú, ujú. Entonces, para untar la sangre en los marcos, tenían que tener sus recipientes y también los manojos de hisopo para pintar los marcos con la sangre del cordero o del cabrito. Ujú. Sí. Las ¿Alguien más? casas. Alejandro. No, micrófono. Y ahora sí. Sería el cordero. La sangre del cordero, no sé si la mencionó el hermano. Ujú, Los animales, las bestias, ujú. exactamente refieren ahí la pezuña de los Sí, animales. sí. Eh, y creo que no nos faltaría nada más. No, sí, está bien. Tal vez se puede mencionar las tinieblas porque nuestra sección empezaba con la 9ª plaga y hablaba acerca de las tinieblas y eran tinieblas tan densas que se podían palpar. Wow. Yo no he experimentado una tiniebla así. Tal vez en una cueva sería algo similar. Y las personas no podían moverse de su sitio, tenían que quedarse en casa. Muy bien, gracias. Pasamos a la 3 y tengo una pista grande en la pantalla. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Alejandro? En Egipto. Sí, en Egipto. Entonces, vemos la cuadra aquí que es el país actual de Egipto, pero en ese entonces la civilización se quedaba cerca de las orillas del río Nilo porque necesitaban del agua, necesitaban de las inundaciones del río, entonces no se alejaban mucho del río, porque si estás allí un poco más, más adentro del continente, no hay agua y obviamente necesitamos de agua para sobrevivir. Y Egipto está en el continente de África. Aquí tenemos la forma muy conocida. Si ustedes tienen globos en su casa, mapas en su casa, es la forma de África. Y de hecho, una historia muy personal. En el sur de África tenemos el país que tiene la forma de mariposa, aquí en el sur. Cuando yo tenía 5 años, mi padre nos llevó a África por 2 años para ayudar a los misioneros ahí, en ese país. Se llama Zambia. Entonces, yo tengo una pequeña conexión a África. Pero en esta historia hoy, en Éxodo, estamos muy al norte, en el país de Egipto. Bien. Pastor, Sí. nuevamente disculpe, yo estuve en África recientemente haciendo un trabajo ahí de consultoría en el campo de la agricultura y la verdad que conocí parte de su cultura, ¿verdad? Su forma de vivir, su gastronomía, que en realidad es bien diferente a lo que es el resto del mundo. Como usted sabe, hay cambios de un lugar a otro y la verdad que valió la pena compartir y conocer cómo viven ellos y cómo se relacionan, ¿verdad? Su idioma y bueno, una historia que vale la pena recordar. Sí, muchas gracias. ¿En cuál país estuvo? Yo estuve en Angola. Angola. Muy interesante. Sí. En otro tiempo tendría que contarnos un poco más de su experiencia ahí. Sería muy interesante escucharlo. Okay. Gracias.
Pasamos a la cuarta pregunta. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Juan Bautista. Pastor, en la clase anterior, según los cálculos que se hicieron de los 430 más los 80 de Moisés, se determinó que fue por el año 1500, más o menos. Sí, sí. Una buena estimación. ¿Estaba correcto? Sí, básicamente hay algunas estimaciones. Entonces, sí, pues Moisés aproximadamente nació en el año 1500 antes de Cristo. Entonces, cuando experimentamos el éxodo, la salida de Egipto, estamos alrededor de 1400 años antes de Cristo. No podemos estimarlo con precisión, pero así es con nuestras estimaciones. Entonces, aquí tengo una cronología. Adán y Eva, unos 4000 años antes de Cristo. Los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacobo, vivieron alrededor de 2000 años antes de Cristo. Moisés, 1400 años antes de Cristo. Los jueces, entonces podemos leer las historias de los jueces, los caudillos, 1000 años antes de Cristo. David también empezó su reino en 1000 años antes de Cristo, aproximadamente. Y los profetas, alrededor de 400 años antes de Cristo. Entonces tenemos nuestra ubicación en la línea de tiempo aquí. Ok, vamos a seguir. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas que vemos en esta historia? ¿Cuáles son los problemas que vemos en esta historia? No sean tímidos. Está bien si contestan y no está perfectamente correcta o probablemente tienen la respuesta correcta. Roberto. Profesor, sí. Bueno, el primer problema podemos ver la dureza del faraón, la dureza. Ok, muy bien. El faraón no quería dejarlos ir. Juan Segura. Sí, que por el endurecimiento del corazón del faraón, todo el pueblo de Egipcio tuvo que sufrir también las 10 plagas, aunque era el propósito de Dios para manifestar su gloria y hacer entender a la humanidad que como Él no hay otro, nomás que Él es el que debemos de seguirlo. Muy bien, para gracias. entender a las futuras generaciones. Sí, gracias. Juan Bautista. Y pastor, el problema que dio origen a todos los demás problemas fue la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Porque el propósito era sacarlo a ellos de Egipto y fue lo que desencadenó todo lo demás consecuencias. Sí, saltamos esa parte de la historia, pero cuando Moisés llegó a Egipto y empezó a hablar con los ancianos de los israelitas y luego hablaron con Faraón, Faraón no quería dejarlos ir y empezó a hacer su trabajo más difícil. Entonces, antes tenían que hacer sus ladrillos y tienen sus cuotas, pero después no proveían la paja para los ladrillos. Tenían que buscar la paja. Entonces, fue el trabajo más difícil para ellos y no podían cumplir con las cuotas. Alejandro. Sí, señor. Considero que otro de los problemas sería la parte de la muerte de los primogénitos que se va desarrollando durante la historia. Sí, sí, sí. Muy bien. Y otro de los problemas que también se vería específicamente en esta parte de la historia es el hecho de que Faraón exige que para darlos en libertad ellos tienen que dejar su ganado.
Ok, gracias. Roberto. Sí, profesor, tal vez otro problema. También podemos ver la incredulidad de Faraón, porque Moisés cada vez que iba donde él acudía en nombre del Señor y Faraón no creía, siempre rechazaba al Dios verdadero. Sí, muy bien. Antes de la clase alguien estaba preguntando sobre por qué Dios endureció el corazón de Faraón, ¿no? Porque no tenía misericordia o algo así. Y cuando examinamos la historia vemos que primero Faraón endurecía su propio corazón. Entonces vemos referencias que dicen, Faraón endureció su corazón, Faraón endureció su corazón, Faraón endureció su corazón. Y finalmente Dios le dijo, ok, si es así, ¿quieres? Vete. Y fue como si fuera el día de juicio para él, antes de su propia muerte. Entonces, él endurecía su corazón y luego Dios endurecía el corazón de Faraón. Nosotros, usualmente cuando nos morimos es el día de juicio para nosotros. Vamos al infierno si no somos creyentes y vamos al cielo si somos creyentes. En el caso de Faraón, él fue condenado antes de su muerte. No es la manera normal que hace Dios con las personas, pero en algunos casos así lo hace. Ok, ¿quién quiere contar la historia con los eventos más grandes en la historia, empezando con la plaga de la muerte de los primogénitos? Alejandro. Sí, señor, pues posterior a lo de la plaga, Moisés solicita la salida de los egipcios y Faraón exige para que se vayan los egipcios tienen que dejar sus bestias, a lo que Moisés dice que no y entonces Faraón se niega a dejarlos ir. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien quiere contarnos acerca de la Pascua y lo que los israelitas tenían que hacer con el cordero o el cabrito que habían escogido? Doctor. Sí, adelante. Sí, el Señor habló con Moisés y le dijo que hablara con los ancianos para que el 10, la fecha, el 10 de ese mes, escogieran el mejor cordero o cabrito en las mejores condiciones de salud, de estado físico y todo, para que le repartieran uno por familia. Si la familia era muy pequeña, que compartieran con los demás hermanos para que no sobrara comida para el siguiente día, ni quebraran los huesos, porque esa carne la iban a preparar en un asado y iban a celebrar la Pascua. Entonces, ellos iban a comer esa comida de forma racional. Entonces les dijo, si queda comida para el siguiente día, hay que quemarla después del siguiente día, ¿verdad? Y de tal manera que no sobrara y que compartieran entre ellos para que después celebraran el día de la Pascua y le contaran a los niños sobre la historia que habían vivido. Y esa carne que estaban consumiendo, esa comida, le acompañaran con hierbas amargas para recordar el pésimo momento que pasaron durante su estadía en Egipto, donde fueron pues maltratados, golpeados, masacrados, explotados, exprimidos de la forma más fuerte para que ellos sufrieran y bueno, de esa forma ellos exclamaron a Dios y Dios les escuchó y mandó a Moisés para que fuera en su representación a sacarlos de esa crisis que experimentaban durante esos tiempos. Okay. Pues muchas gracias.
Y seguimos con las 7. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿O se resuelven los problemas que mencionamos? ¿Cómo? Juan Bautista. Juan. Sí, se resuelve el problema porque el faraón le da salida al pueblo de Egipto y permite que se vayan e incluso le permite que se lleven sus animales y más aún son premiados con regalos. Son afortunados por la gracia que el Señor le pone sobre ellos en base al pueblo de Egipto. Y pienso que sí se resuelve el problema en ese punto. Okay, muchas gracias. Alejandro. Exactamente como dijo el hermano, y en la segunda parte que había yo comentado, la de el ángel de la muerte, también se resuelve de forma negativa para los egipcios, porque pues murieron sus primogénitos, y de forma positiva para el pueblo de Israel, que marcaron con sangre sus dinteles para evitar la muerte de sus primogénitos. Sí, muy bien. Entonces, Dios le da la salvación a los primogénitos israelitas y Faraón deja que salieran. Muy bien. Ok, una pregunta sobre los detalles, los eventos de la historia, los acontecimientos de la historia antes de ir a la sección de consolidar. ¿Todo claro? Ok. Juan Bautista. Pastor, una consulta, normalmente cuando habla de la oscuridad, por ejemplo, en mi país, yo he estado en situaciones que ha habido niebla, donde es tan intensa que se puede palpar, que uno no ve ni siquiera el camino, ni se ve la palma de la mano. Acá en este país, nosotros vivimos en el desierto y acá le llaman Camanchaca. Son momentos en que se pone tan oscuro y que no se puede ver nada. Incluso en la carretera son los momentos más peligrosos porque los vehículos van casi como a la deriva, sin poder ver más allá. Es la niebla o tiniebla. ¿Se podría hacer algo parecido a eso que se refiere la Biblia? Pues era peor, era mucho peor que la peor camacha que usted ha experimentado. ¿De dónde es? Recuérdame otra vez, Juan Bautista. Yo soy de la República Dominicana, pero actualmente estoy en Antofagasta, en el desierto de Atacama. Ok, interesante. Entonces, la neblina muy, muy poderosa en la República Dominicana se llama camacha. Ok, interesante. Pues la tiniebla o la oscuridad de la 9ª plaga era peor que lo que hemos experimentado. Pastor, en Dominicana le dicen niebla. Niebla, ok. Acá en Chile le dicen camanchaca. Ok. Ok, muchas gracias. Roberto. Sí, profesor. Si bien el problema se resuelve siendo el pueblo liberado, pero también por su desobediencia e incredulidad, porque no creían en todo lo que decía Dios, pasaron 40 años en el desierto, profesor, ¿no? Después. Sí. Ok.
Vamos a continuar. No veo más manos en el aire. Ok. Continuamos. ¿De qué se trata la historia? En pocas palabras, en palabras suyas, resuma la historia por nosotros en una sola frase o en una sola oración. Emilio, ¿tiene una respuesta? Sí, pastor, la historia se trata de realmente cómo Dios utilizó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, utilizando las plagas como una forma de mostrar su poder. Dios mostró su poder al faraón y quién era él realmente como el gran Dios. Entonces vemos que utilizó a Moisés para llevar a cabo su propósito y mostrar su poder. Ok, muchas gracias. Juan Segura. Sí, trata de que Jehová endureció el corazón del faraón para que no creyera, para que no accediera a las plagas, ¿verdad? De lo que le estaba ordenando Moisés. Entonces, trata de las plagas que Jehová mandó a Egipto, ¿verdad? Y de esta manera para que Dios se manifestara o hiciera sus maravillas, para que se multiplicaran las maravillas en la tierra de Egipto, sus maravillas, las maravillas de Dios, pues, por medio de la incredulidad del faraón. Sí, ok, gracias. Alejandro. Yo consideraría que se llama, se trata sobre el gran poder de Dios, sobre el poder de los hombres para la liberación de su pueblo. Okay, sí, la liberación de su pueblo, también el rescate de los primogénitos israelitas. Muy bien, ok, seguimos. ¿Cuáles pecados nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Entonces, pensando en los datos de la historia, los eventos de la historia, las palabras de la historia, ¿cuáles pecados nos enseña a confesar? Juan Segura. Nos enseña que por causa del endurecimiento que uno tiene por el corazón, pues cometemos el pecado de la incredulidad. Eso viene siendo incredulidad. No permitimos que Dios guíe nuestras vidas. Más que en vez de plagas, pues sufrimos las dificultades que tenemos en la vida, los problemas que deriva del pecado a causa de no tener la fe en Dios. Okay. La falta de fe, un corazón duro. Emilio. ¿No? Micrófono. ¿Me escucha, pastor? Sí. Muchas de las veces nosotros mismos hemos desafiado a Dios en querer hacer nuestra propia voluntad y no obedecerlo a Él. Okay. Es un pecado que el faraón, en este caso, cometió en contra de Dios en desafiarlo a Él, como al Dios soberano, que lo que Dios quiere, eso es lo que Él va a hacer. Y muchas de las veces nosotros nos vemos en esa misma situación de que para ciertas cosas solamente consultamos a Él. Y para la mayor parte de cosas realmente hacemos lo que nosotros creemos conveniente en nuestra vida. Ok, muchas gracias. El rechazar la palabra de Dios. Y cuando nos quejamos contra de Dios, cuando la situación se pone difícil,
Vemos eso también. Roberto. Sí, profesor, nos enseña a confesar. Muchas veces nosotros estamos esperando señales, así como las 10 plagas para recién empezar a creer en Dios. Tenemos que ver algo con nuestros propios ojos para recién seguirlo, profesor. Ese pecado nos enseña a confesar. Ok, muy bien. Sí, Dios no promete señales como las plagas cada vez que tengamos una pregunta o una situación enfrente de nosotros. Entonces, y no podemos forzarle a Dios que haga señales para nosotros tampoco. Muy bien. Continuamos. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Juan Bautista. Pastor, podemos ver el amor de Dios cuando le permite al pueblo de Israel protegerse con la sangre del cordero, de los corderitos, al poner la sangre en los linternes. Podemos ver que Él cumple su promesa y nos protege del ángel de la muerte. Sí, muchas gracias. De hecho, vamos a ver muchos paralelos entre el Cordero de la Pascua que celebraban los israelitas por muchos años y nuestro Señor Jesucristo, porque Juan Bautista en el Nuevo Testamento llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos una conexión ahí. También con el Cordero en la Pascua no se permitía tener manchas o defectos. Tenía que ser de un año, un macho. Entonces vemos paralelos entre la salvación de Dios, de los israelitas, y nuestra salvación. De hecho, he mencionado eso antes, pero a través de la Biblia, los salmos, los profetas usan la imagen de la salida de los israelitas de Egipto, de la esclavitud en Egipto, para comparar con la salvación que tenemos en Cristo. Entonces dicen, wow, podemos recordar el gran rescate en Éxodo con la salida de Egipto, pero va a venir un rescate aún más grande en Jesús, decía ellos. El Cordero usaba, pues, como mencioné, Jesús no tenía mancha de pecado, el Cordero no tenía mancha, el Cordero era inocente y no merecía morir. También Jesús, por su sangre, la sangre del Cordero puesta en los marcos de las puertas, los salvó. Y la sangre de Cristo nos salva y nos limpia de todo pecado, como la primera de Juan 1:7 dice. Y aún con algunos de los detalles, podemos ver cómo la hierba amarga nos hace pensar en lo amargo que sufrimos en este mundo y porque vivimos en un mundo caído en el pecado. Y el pan sin levadura nos hace pensar en la vida de un cristiano, que por gratitud a Dios intenta no manifestar la levadura del pecado. Y ellos fueron liberados de la esclavitud en Egipto y nosotros somos liberados de la esclavitud de las condenaciones del pecado. Una pregunta hasta aquí. Todo bien. Okay. Seguimos. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en gratitud a Él? Nos enseña Dios a pedir
Un poco más fuerte, por favor. No le escuchamos. Emilio. Pastor, yo creo que en el caso mío me gustaría que Dios ponga en mí un espíritu de obediencia a la voluntad de Él, que es lo que uno literalmente batalla todo un siempre, y que sea la voluntad de Él en la vida en este caso, de mi persona. Ok, muchas gracias. Que escuchemos a la palabra de Dios y respetemos su voluntad. Amén. Y la quinta es cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje. ¿Cuándo quieren recordar este mensaje, esta lección, esta historia cuando hablan con personas o cuando se topan con situaciones en las que quieren hablar acerca de Dios? Alejandro. Sí, señor. Pues considero que una buena ocasión en la que se puede hablar de ese mensaje es cuando una persona se siente que por las situaciones que se están presentando no hay salida o se siente muy oprimido y se le muestra que como una situación que se veía sin salida, como era la liberación del pueblo de Israel de Egipto, Dios hizo todo lo posible para demostrar su poder y liberar a su pueblo. Okay. Excelente, muchas gracias. Emilio. Enciende su micrófono, Emilio. Sí, pastor, perdón. Como decía el hermano, pues muchas veces nosotros estamos pasando por problemas pequeños, pero para la mente de nosotros es un problema gigante. Y realmente en el mundo vemos y hoy en día que por el encierro mismo del COVID que la gente está pasando, ha desencadenado un sinnúmero de enfermedades que quizás las personas nunca creían haber tenido relacionadas al estrés. Pero que yo creo que una buena oportunidad de compartir esto sería con las personas que se pueden al menos conectar con videollamadas de algún tipo y darles una esperanza de que realmente esto va a pasar, así como Dios liberó a su pueblo de la esclavitud durante 400 años, que esto va a pasar y va a ser para la gloria de Dios, para que realmente aprendamos a valorar la vida, a valorar a las cosas que Dios nos ha dado, que lo tenemos por sentado, que realmente no lo valoramos en su tiempo. Y yo creo que es una buena, al menos hoy en día, es una buena ocasión de compartir con las personas que están en encierro y que están temerosos de lo que pueda pasar allí afuera con los contagios. Ok, muchas gracias. Pastor. Sí. Pastor, tengo una aquí que dice, dando esperanza a su pueblo, que Dios es justo y verdadero. Gracias. Ok, vamos a seguir con dos temas muy importantes que quiero compartir con ustedes. Uno es el proyecto final y el otro es el hecho que la Biblia es cristocéntrica. La Biblia es cristocéntrica. Tal vez es una palabra nueva para ustedes. Cristocentrismo de la Biblia. ¿Qué quiere decir que la Biblia es cristocéntrica? Pues quiere decir que se enfoca en Cristo. El centro de la Biblia es Cristo. El principio, la mitad y el fin de la Biblia es Cristo. Y de hecho es una de nuestras presuposiciones que tenemos cuando estudiamos la Biblia. Estamos buscando a Cristo en la Biblia porque Cristo mismo dice que la Biblia habla de Él. Él habla de, las profecías apuntaban a Cristo, a Él. También lo que hacían aquí en la Pascua. Por poner un ejemplo muy, muy bueno, vemos que hay conexiones y la Pascua misma apuntaba a Jesús, quien iba a venir. Todo
Toda la Biblia apunta a Cristo. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, siempre queremos tener en mente estos dos puntos. Toda la escritura se centra en Cristo. Cristo es el centro y Cristo es el mensaje de la Biblia. Y también el segundo punto que queremos tener en mente es que toda la escritura es verbalmente inspirada por Dios. Eso quiere decir que cada palabra es lo que el Espíritu Santo quería darnos. A veces encontramos personas quienes dicen, pues la Biblia contiene la palabra de Dios, pero hay otras cosas ahí que no son divinas, son meramente humanas. Entonces tenemos que buscar en la Biblia para la palabra de Dios, pero no toda la Biblia es la palabra de Dios. Pero la Biblia misma contradice esa presuposición cuando dice que toda la Biblia es inspirada por Dios. Isaac. Sí, hermano, estaba escuchando atentamente la clase y me da la impresión, ¿no? Por ahí usted me corrige, que Moisés entró a tallar hacia la liberación del pueblo en dos frentes que se le pusieron muy, muy fuertes, ¿no? El primer frente, me imagino yo, a todo lo que fue Egipto, Faraón y todo lo demás, y el otro frente a los mismos israelitas. Recordemos que los israelitas después ya en el desierto ellos le dicen, para eso nos trajiste aquí, nos hubieras dejado allá, te decíamos que esto no era posible y todo lo demás. Y me imagino el trabajo que ha tenido Moisés para convencer no solamente a Faraón porque tuvo la ayuda de Dios, sino también a los israelitas, ¿no? Sí, ese era mi aporte, hermano. Muchas gracias. Entonces, cuando pensamos en la Biblia, siempre queremos hacer la pregunta, ¿qué tiene que ver esta palabra de Dios con Jesús y la salvación que Él me dio? Entonces, en cualquier parte de la Biblia, podemos hacer esa pregunta. Y si un pasaje es la dura ley, hagan esto o no hagan esto, o morirán, podemos recordar que Jesús siempre es la persona quien cumplió la ley perfectamente por nosotros como nuestro sustituto. Entonces, aun cuando estamos en secciones de la ley en la Biblia, podemos recordar de Jesús, porque Jesús es la solución y Jesús es el centro de la Biblia. Una pregunta hasta aquí. Entonces, tal vez es la palabra nueva del día, cristocéntrica. Cristocéntrica. Y a propósito, queremos que nuestros mensajes, nuestros sermones, nuestras canciones, nuestras oraciones, siempre sean cristocéntricos. También la Biblia es cristocéntrica y queremos y le pedimos a Dios que nuestros mensajes sean cristocéntricos también. Es lo que compartimos con los demás. Ok. Este fin de semana voy a publicar en el grupo de WhatsApp una hoja que ustedes pueden seguir contestando. Y en la hoja hay 10 preguntas y esto es el proyecto final de esta clase. Por ejemplo, ¿qué significa el nombre Jehová o el Señor? Y yo quiero que contesten esa pregunta. La segunda pregunta es, describan las 3 etapas de la vida de Moisés. Yo quiero que describan las 3 etapas de la vida de Jesús, de Moisés. Y cada lección que tenemos tiene una pregunta en el proyecto final. Entonces, pueden empezar a partir de este fin de semana y entregar el proyecto final después del fin del curso. ¿Una pregunta hasta aquí?
Ok, si no, voy a publicar ese documento en el grupo de WhatsApp. También la tarea para la preparación de la clase el lunes, Dios mediante. Y vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por enviarnos Cristo. Gracias por enseñarnos acerca de la obra de Cristo a través de la Pascua y a través de el rescate del pueblo de Israel de Egipto. Ayúdanos a ver la Biblia como lo es, cristocéntrica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.